Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es lunes 27 de mayo del año 2019. Esta es la entrevista VIP. Tenemos nosotros por la presencia aquí de Nelson Rosario Sosier, quien es cirujano plástico y reconstructivo, a quien le damos la bienvenida una vez más a este espacio. Saludos, Nelson, bienvenido. Amigo personal de Sergio Romero, que está aquí, mi compañero de universidad. Él me llevaba como 8 semestres. Atención, déjame llamar a los muchachos. Que Nelson, pero Nelson tenía, yo me acuerdo, tenía un cepillo del 60 y pico. ¿De qué año era ese, Nelson? 68. El 68. De verdad que yo nací. Yo creo que ese cepillo cogía más estudiantes que el carro de la policía. Pero ese es buen referente, porque eso mismo tenía el que fue 3 veces presidente de la República. Sí. ¡Ay! Podemos hacer y que vuelve. Mejor. El cepillo yo tenía era mejor. Claro. Ese nunca se quedó. Nelson. Mi ex profesor. Sí, profesor mío de sociología. Para que lo sepa. La idea de invitar a Nelson Presidente Rosario una vez más a este espacio, que como ya es una costumbre y siempre pues atiende esa llamada cada vez que nosotros lo hacemos, y es precisamente, Nelson, hablar un poco sobre la situación que hace ya un par de semanas sucedió en el país, y es la muerte de esta señora, madre de una modelo, ¿verdad?, que fue intervenida quirúrgicamente en un centro de cirugía especializada en Santo Domingo, y nosotros preocupados porque esta situación pues ya la hemos visto, la hemos vivido en múltiples ocasiones. Y Nelson, como cirujano plástico y presidente de uno de los centros más importantes de cirugía plástica que hay en el país, que es CIPLASE, quisimos invitarlo para que nos comentara sobre este caso. Y precisamente, Nelson, ¿en qué entiende Nelson Rosario que puede afectar esta situación a la sociedad del cirujano plástico en la República Dominicana? Esta situación que se dio hace varias semanas, donde murió una paciente a manos de un cirujano. Bueno, ¿qué te diría? Siempre hemos tratado de recalcar cuáles son las normas, los principios básicos que se deben manejar para que una paciente pueda salir bien. Porque es un contexto de situaciones y cosas que se deben de dar. Y hemos recalcado que para tú salir bien de una intervención, lo primero es tú llegar donde el cirujano en condiciones óptimas y estar sano, primera condición. Eso, independientemente, nosotros miremos su historial y podamos verificar que esa paciente luce, que está en buenas condiciones. Esa paciente debe de ir a hacerse una batería de analíticas que permita a nosotros saber si está bien. El refrán que la gente dice, usted no está bien hasta que no se hace análisis, eso es verdad. Tú puedes ver muchas personas caminando por ahí que realmente no están tan bien. Entonces, análisis que van de acuerdo a sus antecedentes primero, a su edad. Un ejemplo, a mí no hay que hacerme la misma cantidad de análisis que hay que hacerte a ti, porque tú me llevas como 10 años, entonces a mí hay que hacerme menos. Es un ejemplo que no es real, pero... Exactamente, es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, de acuerdo a lo que sean sus antecedentes, la paciente obligatoriamente, por menor que sea, tiene que ir al cardiólogo. Nelson, eso es parte como el protocolo que debe llevar... Ahí es donde vamos. Es un protocolo organizado que debe tener cada centro. Te lo estoy organizando para que la teleaudiencia lo pueda digerir de cómo deben de ser las cosas. Entonces, análisis por un lado. Después de ahí vas al cardiólogo. Es lógico que si es un paciente que tiene una condición extra en sus antecedentes, vamos a tener una idea. Que ese paciente es diabético, o como la gente le dice, entre comillas, que el doctor Romero está aquí, y muchos pacientes debutan como diabéticos y le dicen a todo el mundo, ¿usted es diabético? No, yo soy prediabético, eso no existe. Sí, eso no existe. Entonces, ese paciente que es prediabético, como ellos dicen, o el paciente que es diabético, debe de ir a una consulta con el endocrinólogo que nos pueda certificar que ese paciente está en las condiciones óptimas de que ese paciente se puede operar. Igual que el paciente que ha tenido antecedentes importantes de enfermedades pulmonares como el asma bronquial, verificar sus antecedentes, tiempo de la última crisis que hizo el paciente, de acuerdo a lo cerca que estuvo su última crisis, ese paciente califica o no de ser operado. Igual debe de ir al neumólogo, que el neumólogo le haga una espirometría y nos diga cómo está su función pulmonar, si permite o no que ese paciente pueda ser operado.
Y así sucesivamente. Tenemos pacientes con algún antecedente reumatológico que tiene que ir a su médico. Y así a cualquiera su especialidad. Entonces, cuando usted luce que está bien, 1, sus análisis salieron bien, 2, sus médicos subespecialistas en cada área certifican que usted está bien, entonces ya usted califica para ser operado. Primera condición. La segunda condición es que usted califique para el procedimiento que se le va a hacer, que son 2 cosas distintas. Entonces, que usted diga, bueno, el doctor y yo coordinamos que yo me quiero hacer tal cirugía y mi estado general, la batería de análisis que yo he hecho, mis evaluaciones, permiten que yo me haga eso. Segunda condición. Entonces ya tú calificas para tal procedimiento y lo vamos a hacer. Ahora, es el médico que debe garantizar al paciente que el médico está suficientemente preparado para hacer lo que le está proponiendo hacerle a esa paciente. Y yo te puedo decir, en el país sabemos 200 cirujanos plásticos, pero hay más de 200 que no son cirujanos plásticos. Ahora bien. Y no te voy a ir lejos. Aquí, en esta ciudad, en San Francisco de Macorís, que es un pueblecito, aquí hay médicos que no son cirujanos haciendo cirugía estética. Pero tenemos, lamentablemente, como decía el hermano Efraín Verasgoico, un país de gente Bruta. Eso lo dijeron ustedes. No, pero lo decía el Máximo psiquiatra, Veraggoico. Máximo Veraggoico. Lo decía Máximo Veraggoico. Entonces, ¿por qué? Porque la gente aquí llega a nuestra consulta y no nos pregunta a nosotros, doctor, pero ¿y es verdad que usted es cirujano plástico? Exacto. ¿Y dónde usted se formó? Es un derecho que le asiste Claro, al paciente claro, a hacer total, ese tipo de indagatoria. Totalmente. Doctor, pero déjeme ver sus títulos. Sí. Y a pesar de que usted tiene un título ahí que dice que usted se graduó hace 20 años, 21 en mi caso de especialista, ¿cómo yo sé que usted se ha mantenido actualizado en lo que usted está haciendo? Usted va a los congresos, Ya hace un fellow, usted ya. lee los últimos artículos, usted lo está viendo. O sea, el paciente está en ese derecho de cuestionar cada médico de cuál es su situación como profesional, que le permite garantizar, yo no he terminado bien, pero garantizar un buen procedimiento. Entonces ya tú calificas por los análisis, calificas por el cardiólogo, el anestesiólogo que tiene que evaluar lo previo, ya yo califico para hacerle la cirugía a ese paciente. Ahora, mi centro, como es el Centro de Cirugía Plástica Avanzada del Cibao Ciplasi, está preparado, habilitado legalmente por Salud Pública para ejercer este tipo de intervención y que yo tengo la seguridad de que yo tengo ahí todo lo que ese paciente puede necesitar en la mínima o en la peor de las condiciones para salir de manera satisfactoria. Yo le hago la cirugía de la manera competente, pero yo tengo que tener todo lo que hay ahí para yo poder hacer ese procedimiento. Y nosotros no escatimamos esfuerzo para que el equipo más moderno que pueda salir al mercado, nosotros tenerlo ahí. Entonces ya yo le hice el procedimiento porque estoy calificado. Le tengo una institución avalada con todo lo que necesita para él salir bien y le hacemos el procedimiento. Procedimiento que debe estar hecho en las condiciones correctas y en el tiempo correcto. Y la cirugía que yo te autoricé. Y porque hay muchos que hacen cambios de planes intraquirófano. Entonces, sí, exactamente. Pero ¿qué pasa con eso? Hay condiciones que se pueden dar que el paciente no salga con la intervención que autorizó. ¿Cuáles son esas condiciones? Y eso se llama prudencia. Si usted tiene un paciente que usted entró a hacer un procedimiento, vamos a poner un ejemplo de abdominoplastía con liposucción, y ese paciente no ha tenido el comportamiento quirúrgico que se esperaba en cuanto a anestesia, y la anestesia, vamos a decir, lo desestabilizó de sus parámetros regulares. ¿Cómo pasa? Entonces la normativa es que el médico diga, bueno, yo estaba planificado para hacer un procedimiento de esta magnitud, este se quedó ¿Cómo queda aquí, en esta situación. Y yo no completé el procedimiento porque entendía que seguir el procedimiento podía ser un riesgo ante la vida de la paciente. Nuestra primera labor es cuidar ese paciente que está ahí antes de dejar resultados. Entonces yo dejo resultados cuidando que yo no vaya a agredir, que yo no ponga en riesgo
la salud de ese paciente. Entonces, completé todo, hice el procedimiento de la manera correcta, en tiempo correcto, hice todo lo que planifiqué, la paciente se va a su casa. Falta el quinto acápite, en su casa, cuidarse. Hay pacientes que llegan a su casa y se pueden complicar después que llegan a su casa. Y te puedo decir sin temor a equivocarme que en mi ejercicio de 21 años, yo he llegado a algún lugar de social, de actividades, y yo he encontrado pacientes con el tren colgando, tomándose un vino. Sí, sí. Yo le digo, oh, ¿y qué tú haces aquí? Ay, doctor, que me invitaron a un cumpleaños. Y andan, entonces, pues yo te voy más lejos. Yo tengo un amigo que médico, que era médico de un equipo, que lo operamos una vez. Y yo estoy viendo un juego en el televisor y se lesiona un jugador y viene, no, es que el médico del equipo tiene que venir a ver. Y salió el paciente. Salió el paciente a 1000 con su tren colgando. Digo yo, pero ese es el paciente mío que va ahí en la televisión. Y tenía el paciente como 6 días de operado. Entonces, eso se llama también prudencia del paciente ante lo que debe ser una evolución. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros cumplimos con ese protocolo obligatorio como institución, que es lo primero, el que en mi clínica se equivoca con el protocolo va para afuera, porque eso a mí me ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo para yo tener junto a un equipo de colegas esa institución que tenemos acá. Entonces, ese protocolo no se puede violar para que las cosas puedan salir bien. Aparte de eso, el médico tiene que calificar como médico, estar entrenado. Tenemos en el país varias instituciones de servicio, asociaciones. Legalmente nuestro Colegio Médico Dominicano, que antes era Asociación Médica Dominicana, es legalmente nuestro soporte como médico a todos. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier médico ejercer en este país tiene que ser miembro del Colegio Médico Dominicano. Nosotros tenemos como entidad la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que es una entidad filial del Colegio Médico que nos soporta. ¿Pero qué quiere decir esto? Para ejercer la cirugía plástica, por ley, no es obligatorio ser miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica. Precisamente para allá es que voy, Nelson. Entonces, ahora, es obligatorio ser miembro del Colegio Médico Dominicano. La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica es una entidad que nos agrupa, que es filial del Colegio Médico, que nos permite a nosotros saber como entidad, como gremio, saber que todo el que está ahí es porque ha presentado sus credenciales que certifican que si tú estás ahí es porque tú estás debidamente preparado. O sea que puede ser un marco de referencia ante la sociedad que puede tener la seguridad que si entró y encontró un médico como miembro de la Sociedad de Cirujanos Plásticos, es un miembro que ha demostrado ante ese gremio que está debidamente preparado. Entonces, hay 3 instituciones que me gustaría que Nelson me sintetizara cuál es el papel y la responsabilidad que tiene cada una. Hablamos de la Sociedad de Cirujanos Plásticos, hablamos del Colegio Médico Dominicano y hablamos del Ministerio de Salud Pública. O sea, el papel de cada uno de estas 3 instituciones, ¿cuál es el que juega? ¿Cuál es la importancia real? Porque tú hablabas ahorita de esa exigencia que hace en este caso, por ejemplo, CIPLASI, que dice el cirujano que se equivoque en violar los protocolos que ha establecido, se va de aquí. Y eso es correcto. Eso lo hace Nelson y su equipo en CIPLASI. Ahora bien, ¿cuál es el papel que hacen una de estas 3 instituciones y que hasta cierto punto no sé si son responsables? Porque, por ejemplo, eso que tú señalas de que como CIPLASI o como sociedad de cirujanos, nosotros no hemos, si es responsabilidad de ellos, no hemos ido, por ejemplo, a la sociedad expresarse
o a través de hacer publicidad, de resaltar el protocolo y esa parte que tú mencionabas al principio, que yo como paciente puedo ir a tu consulta y exigirte, Nelson, yo quisiera ver el aval que usted tiene como cirujano plástico, si realmente usted asiste a esos congresos donde va alimentando y refrescando esos conocimientos para poder saber si está apto para yo realizar una cirugía de la índole que me vaya a hacer. O sea, ¿cuál es la responsabilidad real de esas tres instituciones en este caso? Pues mira, el Ministerio de Salud Pública tiene un departamento que es el Departamento de Habilitación y Acreditación de todos los centros, que juega un doble papel. Yo diría que juega un papel a su conveniencia y otro papel a no conveniencia. Y se tejen muchas conjeturas, lamentablemente, con nuestro sistema de salud. ¿Qué quiere decir eso? Ante crisis, se investiga quizás un poquito más y ese departamento que te debe de dar una certificación donde dice usted está avalado para vender este tipo de servicio. Nosotros para siempre, cada cierto tiempo tiene que hacerlo cada regularmente se hace primero cada año. Cada año después. Salud Pública te manda unos evaluadores con unos formularios que entran a todas áreas y verifican que si tú tienes extinguidor, si tú tienes los esquemas de evacuación, si esto es una sala de cirugía que tenga electrocauterio, que las lámparas estén de la manera correcta, que si hay desfibriladores, que si hay monitores, te van certificando todo. Y si te hacen la primera evaluación y te dice, te falta esto, apostilla, busca lo que te falta para yo habilitarte temporalmente. Entonces te habilitan temporalmente por un año y el año que viene y te supervisan, te falta esto, regula eso, para que tengas una idea. A nosotros nos dieron la última habilitación hace 5 años y nos la dieron por 5 años. Cuando tú te habilitas... Eso no es muy común, ¿verdad? Eso no es común. No. Cuando a ti te habilitas por 5 años, porque tú has cumplido con todos los requisitos que el ministerio te exigió para habilitarte por 5 años. Pero ahora en la renovación de esa habilitación de 5 años, ya el protocolo cambió. Sí. Y hay otras exigencias. Hasta de pintura. Hay otras exigencias que la incluyeron ahí, que cuando vinieron a eso nos dijeron, miren, ahora las exigencias son esta. Modifiquen esto que ha pasado aquí para nosotros acreditar. Y nosotros lo modificamos también. Ah, bueno, está bien. Pero ellos te lo mandan con tiempo. Antes de supervisarte te mandan. Cambiaron estas normas. Adecúense para que puedan entonces funcionar. Ese es el papel del ministerio. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes ser juez y parte y exigir fuera y dentro está el mar. Si el Ministerio de Salud Pública quiere exigir a los centros médicos que den un servicio correcto, tienen que dar ellos un servicio correcto. O sea, tenemos que irnos a los hospitales. Claro. O sea, tú no puedes exigir aquí al doblar la esquina que atiendan bien al que puede pagar aquí, entonces al desbaratado que va al hospital que se lo lleve el diablo. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso no puede ser. O sea, si usted quiere exigir, debe ser. Ahora, eso no quita que nosotros estemos de acuerdo dentro de nuestro protocolo, nosotros dar el servicio de la manera correcta. Salud Pública por un lado. O sea, que Salud Pública no habilita los hospitales anual. No, eso no. Entonces, el Colegio Médico Dominicano, a partir de la presidencia del doctor Severo Mercedes, cirujano plástico y amigo, sí, se logró cambiar de asociación a colegiatura. Entonces ya por ley es el Colegio Médico Dominicano el soporte del ejercicio médico en la República Dominicana. Tú tienes que estar hábil como miembro del Colegio Médico Dominicano para tú poder ejercer la carrera aquí. Es más, los que trabajan con seguro médico, si no son miembros del Colegio Médico Dominicano, no le dan el seguro. No le dan el seguro. Así, es solamente que por ley debe de ser. Las sociedades especializadas, fue el otro que me preguntaste. Sí. Son gremios, son sociedades que aglutinan un grupo de personas con un fin específico que va desde fin científico, fin social, de manera que se discuten situaciones, se discuten problemas, siempre a conveniencias de las directivas. Sí. O sea, no dejan de ser gremios y es lamentablemente la parte política
de los profesionales son sus instituciones, sus sociedades especializadas, que se tejen las mismas conjeturas que se tejen en la política normal. Cosas que se manejan, cosas que no. El que una persona no sea miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica no quiere decir que no está formado. Usted es miembro si usted quiere. Sí, pues y es una membresía que se paga. Eso se paga. Es un patrón de referencia, sí, nacional, que si usted es miembro, sí podemos estar seguros de que usted ha cumplido con los requisitos de estar formado. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que pasa. No. Nelson, Sergio, yo creo que esta intervención de Nelson Rosario vamos a tener que dividirla en dos partes, y él es el culpable de eso, ¿verdad? Porque siempre conversar con Nelson es interesante, y sobre todo de estos temas donde él tiene el aval y las condiciones para tocar estos temas, hablar de cirugía plástica, por muchas razones, por sus condiciones como profesional y porque dirige uno de los centros más importantes que tiene el país y que nosotros tenemos la oportunidad de tenerla aquí en San Francisco de Macorís, que es Ciplasi. Así que la vamos a dividir eso en dos partes, tu intervención, con comprometiéndose Nelson Rosario a que en otra oportunidad estará con nosotros para tratar ya la segunda parte de este tema, que es bastante importante. Hemos hablado de la responsabilidad de cada una de esas instituciones que le hemos preguntado, pero no hemos tocado el tema a fondo, que es el que queremos llegar. Así que vamos a dejar esta parte, esto como primera parte con Nelson Rosario, y vamos a tocarlo en una segunda parte que Nelson se va a comprometer a visitar nosotros aquí en Contacto Diario. ¿Qué le parece, doctor Rosario? Yo estoy siempre aquí, yo no vengo porque no me llama. Oye, Nelson, gracias por estar con nosotros, porque sabemos que el tiempo de un médico es valioso, y sobre todo el de Nelson, que ya ha sacado este momento. El mío no, yo hago endoscopía. En la próxima semana o el próximo lunes estaremos anunciando de nuevo aquí la presencia de Nelson Rosario para tocar la segunda parte de este tema. ¿Compromiso, Nelson? No, llámame el domingo. Es bueno hablar de qué paciente califica y qué paciente Claro, por eso digo que es una segunda parte que vamos a tocar con Nelson Rosario el próximo lunes cuando él esté con nosotros aquí en Contacto Diario. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.